Domingo Hernández Ixcoy, Maya Quiché de Guatemala, de la Asociación Maya Ucushbe y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquir. ¿Cuál es la situación de Guatemala? ¿Cuál es la situación actual hoy 2014 del pueblo originario? Pues prácticamente podríamos decir Guatemala está transitando por una situación bastante difícil. En 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala para poner fin a un conflicto que duró 36 años, que dejó miles y miles de muertos. Se calcula más o menos de 400.000 muertos en un país tan pequeño de 108.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos millones de personas viven hoy? De Guatemala hay 16, actualmente somos 16 millones de habitantes. ¿Y cuántos murieron, me decía? Se calcula más de 400.000 muertos, Muchísimo. 100.000 desaparecidos. Guatemala es el único país en el continente de que no hubieron presos políticos. En Paraguay con Stroessner hubieron presos políticos, en Chile, Argentina, en Nicaragua hubieron presos políticos, en Guatemala todos los que cayeron, los que fueron capturados fueron desaparecidos por el ejército y la policía. Asesinados. Y entonces muchos de ellos seguimos buscando sus cadáveres hasta en este momento, ¿verdad? Tenemos todo un proyecto de exhumaciones en los cementerios clandestinos que lo dirige la antropología forense en Guatemala, y entonces sigue encontrando cementerios clandestinos en diferentes partes. El ejército asesinó hombres, mujeres y niños y ancianos, justificando de que eran enemigos del Estado, de que eran guerrilleros. Pero un niño de 3, 4 meses, de 5 años, un anciano de 80, 90 años no puede ser guerrillero. En toda la guerra que se libró en Guatemala es una guerra de un ejército contrainsurgente en contra de un pueblo desarmado que reclamaba derecho, que protestaba, que quería libertad, que quería acabar con el racismo. Por eso nos mataron. Y a partir de aquí se firman los acuerdos de paz, comienza un proceso que para nosotros y para nuestros pueblos esperábamos realmente de que se iba a convertir en un proceso de democratización en el país. Lo que pasó después de la firma de los acuerdos de paz, los diferentes gobiernos que han estado desde ese entonces prácticamente han comenzado a vender el país. Aquí en Guatemala es un país tan pequeño, agricultura, ahora hay minería. Ahora hay hidroeléctrica, se está ampliando toda la siembra de la palma africana, prácticamente le está quitando espacio al sagrado maíz en Guatemala, y entonces a partir de aquí, este proyecto que nosotros lo conocemos como proyecto neoliberal, como un nuevo modelo de acumulación de riqueza en pocas manos, prácticamente ha comenzado a violentar las comunidades, sus derechos, su territorio. Las comunidades, principalmente pueblos indígenas, que en Guatemala somos la gran mayoría, somos el 65% de población indígena, han comenzado a organizarse y a defender su territorio. A partir de aquí, el gobierno de Guatemala ha implementado una remilitarización del territorio, una organización de bandas paramilitares, grupos de choque para enfrentar la resistencia de nuestros pueblos. En este momento tenemos 285 compañeros con órdenes de captura. Tenemos más o menos 20 encarcelados. Hemos tenido ya varios muertos. Hace 20 días en este momento fue la masacre de Monte Olivo, donde perdimos a 3 compañeros, los asesinaron, más de 60 heridos, 27 capturados. ¿Hay una situación de democracia en Guatemala? Eso, si se llama democracia lo que estoy contando, no creo que eso sea democracia. Claro, porque sí. ¿Qué estamos hablando? Exacto, toda esa situación. En Guatemala los militares no conocen. ¿Cuál es el presidente de Guatemala? El presidente es un militar contrainsurgente. Participó en la guerra que duró 36 años. Hoy llega al poder financiado, incluso se sabe con fondos que de procedencia. ¿Quién lo vota? Esa es la pregunta. Prácticamente los que juegan un papel importante en todo esto son los medios de comunicación. Que somos nosotros también. Nosotros también somos cómo lo hacen. Sí, claro. Sí, los medios de comunicación, los consorcios convencionales, claro, que nosotros llamamos los medios tradicionales, que siempre han estado al servicio de los ricos, al servicio de las transnacionales, al servicio del Estado guatemalteco. Entonces ellos crean imagen. Muchos de los que lleguen a ser presidentes no los conoce el pueblo, no saben de su trayectoria, pero a través de la radio, la prensa y la televisión se comienza a una cuestión de manera exagerada, se saturan los medios de comunicación. Yo
estando aquí en Bolivia me doy cuenta de que prácticamente se ven limpias las calles de La Paz de propaganda. Hay cierta propaganda. En Guatemala es una cuestión exagerada que incluso ha habido denuncia que ya puede causar daños a la vista. A Otto Pérez Molino votaron por él porque se gastó antes de la cuestión electoral más de 200 millones de quetzales. Es una cantidad. ¿200 millones de qué? De quetzales, es la moneda nacional. ¿En dólares cuánto sería? Más o menos, es mucho, más o menos equivalente a boliviano. No tenemos mucha diferencia en el cambio con ustedes. Es decir, hablar de boliviano y hablar de quetzales es más o menos el mismo valor de la moneda. 600 millones serían casi 100 millones de dólares. No, más de 200 millones de quetzales. No se calcula. Sí, pero es una gran cantidad sí. En un pueblo empobrecido. Dos, en Guatemala es el segundo país mejor pagado a nivel de presidente en América Latina. Es después de los Estados Unidos. Más o menos 170.000 mensualmente, lo que gana legalmente, ¿verdad? Legalmente. Sí, entonces esa situación prácticamente nos ha preocupado porque nuestro país es un país que lo han empobrecido, no es que sea un país pobre, tiene muchos recursos naturales, tiene muchos recursos de su gente, es trabajadora en todos los ámbitos, pero toda esa explotación bárbara que vive en el país, la explotación de la niñez, la explotación de la juventud, prácticamente nos damos cuenta que también tenemos una burguesía totalmente reaccionaria, una burguesía contrainsurgente, jugó un papel muy importante cuando fue la guerra. Hoy están saliendo investigaciones donde la burguesía incluso puso al servicio del ejército helicópteros civiles que fueron artillados con ametralladores para bombardear a nuestra población. Históricamente los pueblos originarios siempre han sido la parte más vulnerable de los países latinoamericanos. Ahora cuando usted me está hablando todo esto de Guatemala, me imagino cómo lo habrán dado, o sea, atacado, perseguido a los pueblos originarios en Guatemala. Sí, lo que te decía. O sea, es tremendo. Sí, la guerra provocó 1,5 millones de desplazados. Un desplazamiento total. ¿No hay diferenciación entre campesinos, pueblo originario con ciudadanos? Fíjate que está más centrado en contra de los pueblos indígenas, porque aparte de la represión, si bien es cierto, es para defender los intereses de la gran burguesía en Guatemala, pero también es que en el pensamiento de ellos, de la burguesía y del ejército y del Estado guatemalteco, no cabe de que los indios puedan reclamar derechos. Para ellos, los indios son sus trabajadores. Son sus esclavos. Es su gran finca. Esa es la situación. Entonces, por eso cuando fue el conflicto armado, el ejército y los ricos del país empezaron a decir de que nosotros los indios éramos manipulados por los cubanos, por los rusos. Eso hace 35, 40 años. Después, ahora que estamos reclamando nuestros derechos, como ya no hay guerrilla, tampoco hay comunismo en el mundo, han comenzado a decir que somos manipulados por la cooperación internacional. La ONG. Sí, entonces ahí radica todo ese pensamiento colonial que decía que está presente en la sociedad y en el comportamiento de esta burguesía guatemalteca. Es tremendo. Hay algo que nosotros comunicadores no estamos preguntando. Usted ve que hacen preguntas, pero no le están preguntando algo que es importante y que usted cree que es necesario hablar. Yo creo que es importante decir, las guerras, estas confrontaciones, el empobrecimiento que genera la acumulación de riqueza en pocas manos afecta el futuro de una sociedad, de un país. Prácticamente nosotros nos están vaciando de contenido de nuestra cultura. Hay mucha migración, tenemos 2 millones de personas trabajando en los Estados Unidos. Guatemala tiene 2 millones, de esos 2 millones son hombres, en su mayoría maya de Guatemala. Entonces esta juventud, si algunos, los que tienen suerte, pueden ganar unos cuantos dólares en los Estados Unidos, otros prácticamente ahí se pierden una identidad, se pierde una cultura, se pierde la transmisión oral que ha sido característica del Estado del pueblo de Guatemala, los pueblos indígenas, de trasladar a sus futuras generaciones sus conocimientos, sus valores culturales, sus principios. Esto prácticamente ahora con el empobrecimiento, a lo que nos ha llevado a este estado, prácticamente se está perdiendo. Y se quiebran las familias también. Se quiebran las familias también. Por otro lado,
el efecto de la contrainsurgencia, estamos plenamente convencidos que van a afectar a muchas generaciones. Hoy mucha juventud no tienen abuelas, no tienen abuelos. Mucha juventud, sus padres se trasladaron a otras partes, ahora crecen con una identidad mucho más débil, porque el territorio juega un papel importante para el reforzamiento, reafirmación de una identidad. El idioma maya se practica en comunidades, se practica en lugares donde estamos unidos, somos todos más o menos iguales. Pero cuando las familias son obligadas para salvar su vida, ir a vivir en las grandes ciudades, van a caer en lugares donde no conocen quién es el vecino. Y el vecino no te va a hablar en quiché, no te va a hablar en cachiquel, sino te va a hablar en idioma español. Entonces, esas cosas así tan profundas que considero que estamos viviendo, ¿verdad?, en el país. ¿Cuáles son los mecanismos de autodefensa? Porque es un ataque constante hacia nuestra cultura. ¿Cuáles son los mecanismos de autodefensa que se están realizando para defenderse de este ataque constante? Se está trabajando principalmente nosotros a nivel de nuestra organización la reconstitución de nuestra historia. Para nosotros es muy válido. ¿La identidad? De nuestra historia. Nosotros tenemos una sociedad prehispánica. Tenemos varios calendarios, no uno, sino varios calendarios. Seguramente ustedes, porque ustedes lo celebraron aquí, los 5.200 años que se cumplieron en el 2012. Del calendario maya, del Oxlajuj Bactum, que el presidente Evo Morales también lo celebraron en la Isla del Sol, que a nosotros nos gustó mucho esa actividad que realizaron aquí. Yo fui invitado, desafortunadamente yo había sido accidentado, me había tocado un accidente automovilista, entonces no estaba en recuperación, no pude venir, vinieron otros compañeros, pero ese calendario, 5.200 años, tenemos un calendario agrícola que tiene 365 días y no tenemos problema de agregarle un día cada 4 años, claro, porque este calendario tiene 18 meses de 20 días, que es hace 360 días, y el mes sagrado, que es de 5 días, que es el Guayeb, hace los 365 días. Tenemos el calendario religioso, sagrado, que le llamamos, es de 260 días, que es el tiempo que duramos en el vientre de nuestra madre, todos los seres humanos. A partir de aquí, nuestro calendario divide los meses en 20 días y cada día gobierna una energía. De esa energía vamos entendiendo cuál es nuestra misión para estar en este mundo. Y entonces esta parte prehispánica de la sociedad maya prácticamente nos ha servido bastante. Y estamos reconstituyendo hoy por hoy en las diferentes comunidades todo esto que se está haciendo. Tenemos algunas escuelas, no muchas, pero tenemos algunas escuelas donde se practica la educación bilingüe, donde se habla a los niños de su identidad, para que cuando crezcan no se avergüencen de lo que son, sino que sientan un orgullo de decir de que vienen de una sociedad, de una civilización milenaria, que no lo decimos nosotros, que está reconocido a nivel mundial todos los aportes que dieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Gracias. ¿Hay algo que querés agregar? No. Gracias. Perfecto. Sí.